Europa. Y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. ¿Dónde están y qué están haciendo los exjefes guerrilleros de las FARC que abandonaron los espacios territoriales de reincorporación? El gobierno pide explicaciones. Yo espero que la Justicia Especial para la Paz aclare si esas personas están compareciendo a sus llamados y si no lo están haciendo, que se sirva explicarle a la opinión pública cuál es su estatus. Y obviamente si hay personas que están en la criminalidad o están violando la ley, nosotros tendremos que obrar bajo el principio constitucional de defender la vida, honra y bienes de los colombianos y hacerlo con total contundencia. ¿Está en juego la verdad y la reparación? Las víctimas exigen respuestas. Lamentamos que a la fecha no se nos haya dicho la verdad y que algunos comandantes de la FARC tomen decisiones de apartarse sin ningún pronunciamiento. Mientras nada se sabe de excabecillas como el Paisa, Iván Márquez y el Loco Iván, Romaña y Fabián Ramírez aparecieron, pero a través de cartas. En resumen, lo que dice la carta es que Fabián Ramírez ni está en la disidencia, ni está por fuera de los acuerdos, ni está delinquiendo. Echa por tierra muchos de esos rumores que se han ido generando y termina pues ratificando su compromiso con el proceso de paz. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, las dudas, las implicaciones y eventuales consecuencias que rodean el abandono por parte de varios exjefes guerrilleros de las FARC de las zonas de reincorporación. ¿Quién actuará ante los incumplimientos de los compromisos pactados en el Acuerdo de La Habana? El análisis y el debate con los senadores María del Rosario Guerra del Partido Centro Democrático, Roy Barreras del Partido de la U y el investigador de la Fundación Ideas para la Paz, Juan Carlos Garzón. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia, las explicaciones que Colombia espera sobre el paradero de los exjefes guerrilleros que abandonaron los denominados espacios de reincorporación de las FARC. El presidente Iván Duque exigió a la Jurisdicción Especial para la Paz que explique cuál es el estatus de los excomandantes que no están compareciendo ante este sistema de justicia. La noticia, los interrogatorios de la Fiscalía a 3 funcionarios de la JEP investigados por supuestamente haber cometido fraudes para favorecer a los exguerrilleros que salieron de las zonas de reincorporación. El ente acusador definirá si hay méritos o no para imputarles cargos. El punto clave de la noticia, las dudas que surgen frente al incumplimiento de las obligaciones pactadas entre el anterior gobierno de Colombia y las FARC. 2 de los 9 exjefes guerrilleros que abandonaron los espacios territoriales se reportaron, pero a través de cartas. Uno de ellos, alias Romaña, reafirmó su compromiso con el acuerdo de paz y al mismo tiempo exigió garantías. Bajo este confuso panorama, es válido preguntarse entonces ¿quién garantiza en este momento que los exlíderes de las FARC que abandonaron sus responsabilidades no estén delinquiendo? ¿Quién les garantiza a las víctimas de ellos mismos que la verdad y la reparación no están en juego? Pues la JEP deberá pronunciarse. Juan Manuel Santos Calderón. Se aproxima el segundo aniversario del acuerdo de paz firmado entre las FARC y el entonces gobierno de Juan Manuel Santos, y mientras algunos excabecillas ya incursionan en las altas esferas de la política colombiana, otros simplemente brillan por su ausencia. El común denominador entre quienes desaparecieron es que decidieron abandonar sus esquemas de seguridad y las zonas de reincorporación con destino hasta ahora desconocido. Sin embargo, a cuentagotas, algunos han dado señales. Por ejemplo, alias Romaña, quien tras varios días de incertidumbre sobre su paradero, envió una carta a la Fiscalía en la que ratifica su compromiso con la implementación del acuerdo, pero reclama por lo que llamó incumplimientos en la implementación de proyectos productivos.
La carta de Henry Castellanos llega luego de que alias Fabián Ramírez entregara una misiva a la Comisión de Paz del Senado, en la que reafirma su compromiso con los acuerdos de paz, pero cuestiona lo que llamó un limbo jurídico y judicial de varios exintegrantes de la antes guerrilla de las FARC. En resumen, lo que dice la carta es que Fabián Ramírez ni está en la disidencia, ni está por fuera de los acuerdos, ni está delinquiendo. Echa por tierra muchos de esos rumores que se han ido generando. Las coordenadas de Romaña y Fabián Ramírez no son las únicas que inquietan a diferentes sectores de la sociedad. La misión especial de la ONU en Colombia reconoció que se desconoce el paradero de Iván Márquez, Hernán Darío Velázquez alias El Paisa, Iván Ali, Albeiro Córdoba alias El Zarco Aldinever y Enrique Marulanda. Que se convirtieron en una zona donde no hay Dios ni ley. Eso es una guachafita donde entra y sale gente y nadie sabe qué es lo que está pasando adentro. Y hay una gran preocupación en ese sentido, porque eso está poniendo en entredicho la seriedad del proceso de paz. Recientemente, el presidente Iván Duque exigió a la Justicia Especial para la Paz que defina el estatus de los integrantes de la FARC que están desaparecidos. Yo espero que la Justicia Especial para la Paz aclare si esas personas están compareciendo a sus llamados y si no lo están haciendo, que se sirva explicarle a la opinión pública cuál es su estatus. La preocupación radica en que estos excabecillas se unan a las disidencias de las FARC que ya integran alias Gentil Duarte, Rodrigo Cadete, Iván Mordisco y alias Guacho. Los invitamos a participar en nuestro programa a través de las cuentas de Twitter. Vamos a estar opinando con el hashtag LaNocheFarc. Y respondan la siguiente pregunta. ¿Qué cree usted que debería pasar con los exjefes guerrilleros de las FARC que abandonaron sus zonas de reincorporación? Estaremos revisando sus opiniones y leyéndolas aquí en el programa. También recuerden, están las cuentas de nuestro equipo periodístico para que opinen. Vamos a saludar a nuestros invitados la noche de hoy. En Bogotá, Colombia, está María del Rosario Guerra, ella es senadora de Colombia por el Partido Centro Democrático. Bienvenida, senadora, un gusto tenerla. Jason, muy buenas tardes, un saludo para usted, para los compañeros del senador Barrera y el investigador y para todos los televidentes. Saludo también a esta hora a Roy Barrera, senador por el partido de la UCO, presidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia, que nos acompaña. Bienvenido. Buenas noches, Jason, a todos los televidentes en toda América Latina, a su equipo de trabajo, a mi compañera, la senadora María del Rosario Guerra y a los demás invitados. Y también está en Bogotá Juan Carlos Garzón, es el director del área de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Bienvenido, un gusto tenerlo. Buenas noches, Jason, y un saludo a los televidentes. Un gusto estar acá. Quiero empezar con usted, senadora María del Rosario Guerra. Estábamos escuchando en el informe al Procurador General Fernando Carrillo decir que el incumplimiento de los acuerdos por parte de algunos de los integrantes de las FARC se había convertido en una guachafita. ¿Es ante eso lo que estamos tras la salida de estos exjefes guerrilleros de las zonas de reincorporación donde estaban, una guachafita? Claro que hay una guachafita y que no hay quien rinda cuentas. Recuerden ustedes que 8.185 guerrilleros de la FARC entraron a las 19 zonas veredales y a los 7 puntos de reincorporación. Hoy, casi 2 años después, cerca del 30% solamente se conservan y hay zonas, como bien lo dijo el gobernador de Antioquia, donde prácticamente no hay ninguno. Yo tuve la posibilidad de pedir mediante derecho de petición para que me informaran qué se habían hecho y la respuesta es que algunos ya se fueron de civil y que están en sus actividades particulares y que otros simple y llanamente siguen en estas zonas que hoy ya no son zonas veredales, sino que son las denominadas zonas que permiten la capacitación y la reincorporación a la vida civil. ¿Qué me preocupa? ¿Quién está controlando y quién está
rindiendo informe de lo que está pasando con estas personas, porque lo que sí está creciendo es el número de disidentes. Unos hablan de 1.500, otros llegan a hablar de hasta 2.500 guerrilleros supuestamente de la FARC que son hoy disidentes y que están vinculados con actividades ilegales, algunos con narcotráfico, otros con bandas criminales, otros están, por supuesto, en actividades como la minería ilegal, entre otros hechos. Entonces, toda la razón le asiste al procurador de hablar de la guachafita, como al presidente Duque de exigir que se les rinda informe de si se están presentando o no ante las organizaciones competentes y ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que se supone que es la que los debe llamar para que hagan los respectivos descargos sobre aquellos hechos que se les están investigando. Senador Roy Barreras, usted como copresidente de la Comisión de Paz del Congreso estuvo recientemente visitando estas zonas de reincorporación en el sur del país particularmente. ¿Qué se encontró? Bueno, primero es una pena que la senadora María Rosario Guerra o ninguno de sus compañeros del Centro Democrático, a pesar de que los invitamos, hayan asistido personalmente a esta visita en compañía de Naciones Unidas y de los oficiales del Ejército Nacional, del general Arangure, que es el comandante encargado de la 6ª División, sus coroneles, la oficialidad, una muy seria, muy positiva reunión, para no especular, para no hablar de guachafita sobre lo que no se conoce, para no decirle a la opinión pública lo que no está ocurriendo. El primer resultado de esa visita, repito, verificada internacionalmente y con la presencia de las fuerzas militares, es que esa es una zona en paz, tranquila, donde no hay ninguna información sobre disidencias, donde lo que vimos fue proyectos productivos, piscicultura, hidropónicos, donde hay una queja no solo de quienes le cumplieron al proceso y dejaron las armas, sino también de los campesinos del lugar a propósito de la falta de recursos, del atraso en compromisos del Estado colombiano, por ejemplo en la formalización de la tierra, pero donde todas esas personas están cumpliendo con el acuerdo de paz. Es fácil hablar desde la comodidad de Bogotá sin desplazarse a conocer lo que está ocurriendo. En el cabezote editorial de este importante programa ustedes hicieron unas afirmaciones que me parece importante precisar. ¿Quién le garantiza a las víctimas, dijeron ustedes, la verdad si se destruye la legitimidad de la JEP? Si echan por tierra la Comisión de la Verdad, las víctimas se quedarían sin la verdad como nunca la tuvieron durante 50 años. Hay dos maneras de hacer trizas el acuerdo, de manera abierta y evidente, tratando de cambiar leyes, pero hay otra soterrada, que es hacer trizas la confianza en el acuerdo. Y la otra pregunta de ustedes, válida, ¿quién garantiza que los incumplimientos del acuerdo tengan responsables? ¿Y cuáles son esos incumplimientos? Aquí se hizo un acuerdo con la guerrilla más grande y antigua de América Latina, que fue el principal problema de orden público. Hoy las FARC como guerrilla no existen. El incumplimiento implica también la amenaza jurídica permanente para quienes dejaron las armas, de suerte que esa incertidumbre genere, eso sí, la proliferación de disidencias. Se equivocan los que piensan que el camino es traicionar los acuerdos, generando esas inseguridades jurídicas, porque eso lo que generaría es una especie de diáspora, de proliferación, y ya no de disidencias, sino de personas vinculadas a las bandas criminales. Y una precisión técnica: los disidentes, senadora María Rosario, como usted bien lo sabe, son aquellos que nunca estuvieron en el proceso de paz, no se comprometieron con el acuerdo. Las personas ausentes de la zona, otra precisión para los televidentes, no tienen que estar allí confinados. Allí hay una falsa especulación. Ellos no se han fugado ni han abandonado ninguna zona. Esas zonas ya no existen, existieron hasta la desmovilización verificada por Naciones Unidas y el desarme. Ahora son espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Las personas pueden ir libremente a su familia, visitar su madre, su novia, sus hijos, pueden andar por toda Colombia. Y el informe de Alejandro Eder, quiero hacerlo reconocer porque es una voz autorizada, que fue experto por Iván Duque, consultado por el nuevo presidente hace 2 días en los medios de comunicación, de cerca de 10.000 personas que le cumplieron el acuerdo, 5.000 de ellas han ingresado al programa de reincorporación del gobierno y de ellos se tiene clara noticia y van muy bien. Y otro tanto están en sus familias y en sus hogares. Hay un 30% que están en las zonas esperando que se les cumplan los programas de reincorporación. Abandonarlos a su suerte, después de que dejaron las armas, es dejarlos presa fácil de las bandas criminales que podrían contratarlos. Pero lo que encontramos fue un proceso de paz que marcha
y la incomprensión de por qué quieren echarlo a perder, porque eso sí significaría la proliferación de disidencias y el retorno a la guerra. Antes de darle la palabra nuevamente a la senadora, quiero escuchar la posición del señor Juan Carlos Garzón de la Fundación Ideas para la Paz. ¿Qué opinión le merece a usted la salida de estos ex jefes guerrilleros de las zonas de reincorporación donde estaban, de los cuales hasta hoy solo 2 se han reportado a través de cartas? Bueno, la salida de los comandantes o excomandantes de la guerrilla de estas zonas y el comunicado que hace Naciones Unidas, lo que nos deja ver son las distintas trayectorias que se dan en este proceso, con comandantes que están comprometidos, que están con la que era su tropa en un proceso de reincorporación, y otros comandantes que se han distanciado del proceso. Es muy importante no asumir que las personas que no están en los espacios territoriales están delinquiendo. Básicamente este ejercicio que se está haciendo de decir que entraron 8.000 y que ahora tenemos 1.500 en disidencias no es cierto. Principalmente porque las disidencias no solamente están conformadas por exmiembros de las FARC. Entonces hay que ser muy cuidadosos en no suponer que las personas que están no están en los espacios territoriales o que estos comandantes que digamos no están ubicados aún automáticamente están delinquiendo. Hay varias trayectorias, hay gente que se ha ido por la ruta individual, hay gente excombatientes que están en las zonas, en los nuevos asentamientos, hay gente que sigue en los espacios territoriales. Entonces esto es un asunto mucho más complejo que una fuga masiva de excombatientes yéndose a delinquir, lo cual es una figura que tiene algo de cierto, pero para atender este problema tenemos que comprenderlo y limitarlo a sus justas proporciones. Entonces, ¿cree usted que pueden aparecer en las próximas horas o quién establece un plazo para saber qué les pasó a los ex jefes guerrilleros que salieron sin reportarse siquiera a su propio partido político? Claro, en este momento estamos en un momento de desinformación, es decir, quien diga hoy que sabe dónde están y qué están haciendo, pues está mintiendo, porque no podemos asegurar que ellos están delinquiendo, tampoco podemos asegurar que van a aparecer pasado mañana. Y me parece que esto lo tenemos que poner en un contexto de incertidumbre con el cambio de gobierno, en un contexto de incertidumbre sobre sus propias actuaciones, y es en ese espacio, en esas condiciones en las cuales se produce esto. Esto no se produce de un momento a otro. Recordemos que estos rumores empiezan a ver desde el caso de Santrich, donde hay comandantes que tienen una incertidumbre en la situación jurídica, que algunos de ellos temen que caigan procesos sobre ellos. Entonces yo creo que aquí hay que no dar lugar a la especulación, sino ser muy claros en donde hoy lo que sabemos es que no tenemos información de unos comandantes. Las afirmaciones, especulaciones que construyamos a partir de eso, pues ya creo que expresan la posición de cada uno de los sectores frente al proceso. Sí. ¿Qué piensa usted, senadora? Déjeme primero dejar un contexto. El gobierno de Juan Manuel Santos fue el que adquirió esos compromisos, que fue el acuerdo FARC-Santos que se firmó en diciembre del 2016, que les prometió a ellos 2 millones para su movilización, 8 millones para los proyectos productivos, el 90% un salario mínimo por 24 meses, entre otros, para permitir precisamente ese proceso de transición y reincorporación. Entonces, el incumplimiento le corresponde a ese gobierno, porque el gobierno Iván Duque lleva un mes y ha dicho categóricamente el presidente Iván Duque que hará todos los esfuerzos para que esa base de la guerrilla que esté comprometida en reincorporarse a la vida civil, se le puedan dar la garantía de seguridad, las garantías económicas para que puedan seguir sus actividades lícitas, pero que tienen unos compromisos, y es que tienen que responder por aquello que la justicia, en este caso la JEP, que fue diseñada para ellos, básicamente pueda llamarlos y responder. Entonces aquí lo que no podemos tapar es el sol con las manos, y es que hay efectivamente unos comandantes que no están hoy de frente respondiendo,
que se han ido por presuntas investigaciones como el caso de Iván Márquez, otros que por cartas, ustedes mismos lo han dicho, que dicen que están presentes y que no, y que están listos, pero no los hemos visto, han desaparecido, y otros que sí fueron a engrosar la parte delincuencial. Esto donde está documentado en los informes que han entregado no solo Naciones Unidas, sino las agencias del gobierno y que están responsables de estos temas y en respuesta mediante derecho de petición. ¿Qué es lo que quiero como ciudadana y como congresista? Que la mayoría de ellos respondan, si no todos, y que por supuesto se reincorpore a la vida civil. Pero ¿qué es lo que preocupa? Que hay un grupo que está aquí en el Congreso, que está haciendo política, pero hay otro que está creciendo, que es una disidencia. Yo no puedo aceptar que el senador Barrera diga que esa disidencia que se habla hoy de las FARC, pues no eran las que estuvieron dentro del acuerdo. Entonces yo me pregunto, cuando hicieron la negociación y hablaban de que había unas células que venían urbanas y unas que venían de la base, ellos se desprenden precisamente y de ahí es que tienen este grupo armado. Todavía hoy estamos preguntando dónde están parte de las caletas que al final nunca Naciones Unidas nos ha dado el reporte de que están todas ya recuperadas. Segundo, la totalidad de los niños que no se entregaron. O sea, hay unas variables que quedaron todavía con interrogantes. Sí. Y tercero, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos estimó en 129 billones de pesos durante 12 años el costo de este proceso. Sí. El solo año 2017 fue cerca de 1.8 billones de pesos que se asignaron. La pregunta es, entonces, ¿esos recursos dónde están? Cuando vimos unos escándalos del Fondo de Paz y con unos recursos externos y unos recursos nacionales, esos son los interrogantes. Entonces, no es solo ante la justicia, JEP, no solo víctimas, sino también los recursos donde andan. Senador Barrera, le doy la palabra. Gracias, mucho tema. A ver, lo primero, senadora María del Rosario y televidentes, el compromiso que se hizo en el acuerdo de paz es un compromiso de Estado, avalado por la comunidad internacional y de manera unánime por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo segundo, yo la invito en verdad. Pero no por los colombianos que votó no el plebiscito. Perdón, yo no la interrumpí y es difícil en un monólogo. Permítame darle mis puntos de vista a los televidentes. Creo que el Partido Centro Democrático no es consciente todavía de que ganó las elecciones y es partido de gobierno. Y siguen comportándose como un partido opositor que durante 4 años intentó sabotear la paz. Es de responsabilidad del Partido Centro Democrático ahora aclimatar la paz para bien del gobierno del presidente Iván Duque. Echarla a perder es condenar a este joven gobierno a un pantano de violencia y de incertidumbres que no le sirve a Colombia. El compromiso es del Estado y debe cumplirse, por supuesto. Pero también es cierto que parte del incumplimiento de esos acuerdos es generar este tipo de desconfianzas con informaciones que no solo no son precisas, sino que son falaces. La inmensa mayoría de las personas que dejaron las armas en esa verificación de Naciones Unidas le han cumplido al proceso. Es cierto lo que dice el experto de Ideas para la Paz. No hay disidentes entre quienes firmaron el acuerdo. Los disidentes son los que no firmaron el acuerdo. No hay un solo nombre de quien haya firmado el acuerdo que hoy pueda decirse que está en la delincuencia. Eso no significa que no hayan cometido un error enorme que empeora la desconfianza al no estar frente a las zonas y frente a la capacitación. Nosotros como Comisión de Paz le exigimos a esas personas que le den la cara a los colombianos para reafirmar su compromiso con el proceso y no alimentar más las especulaciones que le hacen daño a la paz. Pero además, esas cifras de 120 billones, de 1.2 billones y mucho más, son necesarias no para los señores de las FARC, sino para el campo colombiano, para la Colombia abandonada y olvidada, programas de formalización de la tierra, del catastro multipropósito. Hay 8 millones de colombianos que no tienen siquiera certeza del metro cuadrado que están pisando. Las vías terciarias, las vías de comunicación, la vía transversal de la Orinoquía que necesita comunicar esas zonas. Ese es el presupuesto del que estamos hablando. La suerte de Colombia depende de que pasemos la hoja. Lo ha dicho Iván Duque, senadora María del Rosario, y yo le creo. Y yo creo que tiene la mejor intención. Pasar esta discusión de cuando ustedes hacían oposición y entender que lo mejor para Colombia es cumplir con el acuerdo, implementar la paz,
desarrollar el campo, garantizar los derechos de las víctimas y no seguir en la tarea que ya es inútil de decir que el acuerdo es un acuerdo de farsantos. Eso no le sirve al gobierno del presidente Iván Duque. Se han ahorrado 3.000 vidas al año. Son los soldados y policías los que morían. Y una precisión, la JEP no se hizo para las FARC, también se hizo para las fuerzas militares. También se hizo sobre todo para que las víctimas conozcan la verdad que nunca conocieron en 50 años, pero no para vengarse de nadie. Senador. La suerte de Colombia no depende de 5 o 6 personas. Depende de que no echemos atrás la paz, porque una proliferación de disidencias estimulada por discursos vengativos o por discursos de inseguridad jurídica sí mandarían un mensaje terrible, y es que dejan las armas y después van por ellos para extraditarlos. Eso sería incumplir los acuerdos. Senador, garanticemos los acuerdos. Pero para estar claro, la salida de, por ejemplo, un jefe negociador como Iván Márquez de estas zonas y que hasta hoy no se sepa de su paradero, ¿no significa un incumplimiento a los acuerdos de paz? No significa un incumplimiento, significa un error político enorme, porque genera estas especulaciones y esas incertidumbres. El señor puede irse para su casa si quiere, pero comete un error enorme porque él, sobre todo quien fuera el jefe negociador, tiene que estar al frente del proceso garantizando que la implementación sea eficaz, así como el gobierno, no importa quién lo presida. En buena hora Iván Duque ha dicho que va a cumplir con esa implementación. Esa falsa diferenciación que es perversa en decir que a las bases les van a cumplir pero las abandonan y que a quienes fueron sus jefes los van a perseguir es un mensaje terrible. Ninguna organización en el mundo que haya estado alzada en armas en la historia del mundo entrega las armas para que luego le traicionen el acuerdo y los metan a la cárcel, y mucho menos los extraditen por una petición de una agencia internacional que es la DEA. Es que hay que entender que la inseguridad jurídica genera estas circunstancias. Es el gobierno del presidente Iván Duque el único que puede garantizarle tranquilidad y seguridad jurídica a quienes dejaron las armas. Y pasemos esta página y dediquémonos a construir una Colombia en paz y tranquila. Hay otros actores violentos, las bandas de narcotráfico. Ese ha sido su discurso, senador Roy, durante estos años. Eso ha sido su discurso, senador Roy, durante estos años, y aquí no hay ningún discurso vengativo. Aquí lo que hay es un discurso de decirle a la guerrilla de la FARC que firmaron un acuerdo que no solo el gobierno debe cumplir para que se reincorpore, sino ellos también. Lo de Márquez está ligado con lo de Santrich a un acto de narcotráfico, senador, que es un acto hoy penalizado, que como consecuencia del acuerdo ni siquiera la Fiscalía. No se podían extraditar. Pero lo que tenemos que evitar es que sigan delinquiendo algunos y que la justicia opere para que se frene. Yo comparto con el procurador de que alguien tiene que rendir cuentas e informarle a la ciudadanía de lo que está pasando. Y por supuesto que el gobierno del presidente Duque, que ha sido un gobierno que ha dicho que va a respetar sobre todo para aquellos que cumplan, lo haga. Pero es que aquí no nos pueden a nosotros callar ahora con el falso discurso que durante los últimos 2 años han dicho de que es que como ya se firmaba el acuerdo, venía la paz. No, sigue el narcotráfico, sigue la minería ilegal, siguen los... Pero es que el acuerdo de paz no se hizo con los mineros ilegales. Y se han ido uniendo. Entonces, senador Roy, aquí no hay discurso vengativo, aquí lo que debe haber es un real compromiso, y que no solo los que están en el Congreso, sino los que están en cabecillas, que están hoy escondidos, que den la cara y que acepten las condiciones también de la justicia colombiana. En unos minutos vamos a continuar este debate aquí en el programa La Noche. Ustedes sigan participando a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos con el hashtag La Noche FARC. ¿Qué cree usted que debería pasar con los exjefes guerrilleros de las FARC que abandonaron sus zonas de reincorporación? Vamos a estar leyendo sus mensajes. En segundos, continuamos. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Este miércoles concluyeron los interrogatorios de la Fiscalía a los 3 funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz investigados en un presunto caso de corrupción. Supuestamente los 3, incluida la actual secretaria ejecutiva de la JEP, Marta Lucía Zamora, habrían cometido fraudes para favorecer a los exguerrilleros que salieron de las zonas de reincorporación.
Durante el interrogatorio, los funcionarios, presuntamente para favorecer a excombatientes de las FARC, que estarían incumpliendo los acuerdos de paz. El fiscal dice que cometieron fraudes y falsedades, ¿eso es cierto? Se van a caer. Antes de ser contratada para la Justicia Especial para la Paz, Yuliminera Enríquez trabajó como abogada de la Fundación Lazos de Libertad, dedicada a defender guerrilleros y personas relacionadas con las FARC. Vamos a estar en diligencia ahora, vamos a mirar qué quiere saber la Fiscalía. Este miércoles, el turno para rendir interrogatorio ante la Fiscalía fue para Marta Lucía Zamora, actual secretaria ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz. En la JEP yo creo que es una institución absolutamente clara, transparente, donde todos sus integrantes han cumplido con su deber, con sus funciones, dentro del marco de la Constitución y la ley. Señor Juan Carlos Garzón, director del área de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Si bien ninguno de los magistrados de la JEP están entredicho, estas investigaciones a 3 funcionarios de la Justicia Especial para la Paz alcanza a salpicar un poco la imparcialidad o la credibilidad del organismo, que hasta ahora tampoco se ha pronunciado sobre el hecho de que no hayan aparecido estos exjefes guerrilleros. ¿Está comprometida la Justicia Especial para la Paz en el desarrollo del proceso? Pues Jason, yo creo que es pronto para hacer esas afirmaciones, digamos, o asegurar que estos casos van a comprometer a un sistema que es mucho más robusto y que está en proceso de construcción y funcionamiento. Entonces hay que esperar a que avancen las investigaciones. Pero déjeme decir una cosa, y es que el senador dijo algo que yo verdaderamente no he afirmado, y es que dentro de las disidencias efectivamente sí hay personas que entraron en las zonas, después estuvieron en espacios territoriales y que han ido a engrosar las disidencias. Lo que yo estoy tratando de aclarar es que no todos los que salen de ahí se van para las disidencias, es decir, que es una fracción de esas personas que se desarmaron, que entraron al proceso y que algunos de ellos han ido a parar a las disidencias. Entonces, y lo segundo es que la misión de Naciones Unidas ha sido claro en decir que lo que pasó con los comandantes sí es un incumplimiento del acuerdo. Es la primera vez que la misión dice esto claramente. Entonces, separemos las cosas. Tenemos un problema de unos excomandantes que no tenemos idea de su paradero, en donde hay una serie de incumplimientos y sobre lo cual hay que tomar medidas, y otra parte del proceso, que es el tema de la reincorporación de los excombatientes que están comprometidos con esto. Yo también agregaría que no es suficiente pensar solamente en la base. Hay que tener una estrategia para los mandos medios, para los comandantes. Es decir, este gobierno, además de mirar con el espejo retrovisor y ver las cosas que han fallado, ahora tiene la responsabilidad de tomar decisiones urgentes para evitar el reclutamiento de esas personas que están en el proceso de reincorporación. Para, como dijo el consejero Emilio Archila ayer, hay que mejorar las condiciones de los espacios territoriales. Entonces, hoy tenemos unos hechos que ahora son responsabilidad de este gobierno y que se esperan señales positivas que den certidumbre para quienes quieren seguir en este proceso de reincorporación y de paso a la vida civil. Senador Roy Barreras, si la misión de la ONU dice que sí es un incumplimiento a los acuerdos, ¿debería la JEP empezar a tomar cartas en el asunto, definir el estatus de estos exguerrilleros que no han reportado su paradero, para empezar incluso a quitarles beneficios, por ejemplo? Ahí es donde está la tergiversación de la realidad. El investigador Juan Carlos tiene razón. Yo me refería a que en la lista que en la editorial de este programa se menciona de quienes están ausentes, y me refiero a los que fueron mandos guerrilleros, ninguno de ellos puede decirse que es disidente ni que ha cometido ningún delito. Por supuesto que en esas bases abandonadas en muchos sitios, por ejemplo en Caño Indio, en el Catatumbo o en Tumaco, esos que eran guerrilleros de base, si el Estado no les cumple, si no les da de comer, porque de eso se trata, y además tienen la presencia de carteles de narcotráfico mexicanos, particularmente el cartel de Sinaloa, que los contratan y
y en lugar de 0 que les da el Estado, les dan 3, 4 millones de pesos para que se vinculen a sus bandas, claro que se van y muchos se han ido. Y esas son disidencias de las bases que generan problemas delincuenciales peores que las maras en Centroamérica, es lo que queremos advertir. Si el Estado no cumple para garantizar la reincorporación de estas personas, tenemos el riesgo ya no de una guerrilla con la que se pueda negociar, sino además de decenas de grupos delincuenciales criminales de narcotráfico que empeorarían la situación de orden público de Colombia. Por eso hay que cumplir con los acuerdos. Y a propósito de la mención anterior, el asunto de la JEP, lo que ha dicho Naciones Unidas, seamos muy precisos, no es que estas personas estén cometiendo ningún delito para que la JEP los tenga que llamar. Han incumplido con el espacio de capacitación, es decir, han faltado a la capacitación. Pero eso no significa que estén delinquiendo, eso hay que tenerlo muy claro y Juan Carlos me da la razón. Ha dicho la senadora María del Rosario, que hace una mezcla que me parece que los televidentes tienen derecho a que se aclare, que no hay paz completa porque hay minería ilegal y narcotráfico. Claro que sí, Colombia tiene la maldición del narcotráfico desde hace 40 años. Hubo minería ilegal en el gobierno Uribe y narcotráfico y la oficina de Don Berna. Y además se extraditaron un montón de narcos que 7, 8 años después las agencias norteamericanas, las mismas que hoy están aquí haciendo exigencias, los han soltado y están de nuevo en Colombia delinquiendo. Los colombianos no nos explicamos por qué los extraditamos a criminales de la peor ralea y a los 6, 7 años o están libres en Miami andando en motos Harley Davidson o están aquí delinquiendo. ¿Qué clase de acuerdo? ¿Para qué es esa extradición que no satisface la seguridad de Colombia? Hay minería criminal. ¿Acaso alguien pensaba, usted, senadora María del Rosario, que con un acuerdo de paz con las FARC se iba a acabar la minería ilegal o la minería del coltán? De eso no se trata. Se hizo un acuerdo para acabar con la guerrilla más grande de América Latina. Lo logramos. Reconózcanlo, durante 50 años se intentó acabar por la fuerza, costó 300.000 muertos, 3.000 muertos al año. Acabamos con la guerrilla de las FARC como guerrilla, ya no existe. Olvídense del fantasma de esa guerrilla y ayudémonos todos, queremos ayudarle al gobierno de Iván Duque a que tenga éxito, a atacar los otros problemas de seguridad, la inseguridad urbana, la inseguridad en las ciudades, esa minería criminal. Ayudemos todos a atacar los verdaderos enemigos que son la delincuencia común, pero no sigan mirando hacia atrás a tratar de resucitar un fantasma que es el discurso de la guerra política que justificó el poder. No, gobernemos todos para bien de Colombia sin resucitar el fantasma de las FARC. Senadora María del Rosario Guerra, ¿qué debería hacer la JEP? Primero déjeme decir 3 temas. Sí. Me alegra que reconozca el senador Barrera que al menos pagaron cárcel los Don Berna y todos esos criminales y que la pagaron unos en Estados Unidos 8 años. 5 años, pero pagaron. En cambio, la herencia de la FARC es de impunidad. Ni un solo día de cárcel. Usted lo está reconociendo. Ojalá hubieran pagado más tiempo esos narcotraficantes paramilitares, pero pagaron. Como Eber Bustamante, que fue compañero suyo, senador. Segundo tema, que quiero ser clara. Me parece grave, y tristemente lo habíamos advertido, que muchas de las personas que estaban llegando a esa jurisdicción especial para la paz eran afectas o cercanos a las FARC y que no daban garantías de objetividad. Aquí se presume, por supuesto, hasta que no se demuestre lo contrario, que tengan el derecho a la defensa. Pero es que lo dijo el fiscal general de la Nación, no cualquier funcionario. Y si el fiscal lo dice, porque tuvo que tener pruebas e investigaciones para el caso. Y nada más y nada menos que la secretaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, una persona que ya había estado involucrada en otros temas similares. A mí sí me parece muy grave. Siempre se dijo que esta JEP había sido hecha la medida para la impunidad de las FARC. Por supuesto, dice el senador Barrera, es que para los militares, nosotros nunca hemos pedido que los militares sean tratados como los guerrilleros, por eso siempre hemos dicho que deben tener una sala especial para ellos, que se han acogido mucho paramilitar y mucho político condenado. Allá ellos si ven que les es más favorable este tema, pero lo cierto es que si incumplen,
deben ir a la justicia ordinaria y que aquellos que no se acojan, el peso de la ley le debe caer y nuestras fuerzas militares tienen que perseguirlo. Aquí no podemos seguir que entonces a unos ciudadanos le cae el peso de la ley y la persecución de la fuerza pública y a otros porque son o fueron de la FARC, simple y llanamente se les exculpa. No, aquí tenemos que volver a la legalidad, el respeto de la autoridad y el respeto del orden y también incluye a aquellos que son de las FARC. Tengo que hacer otra pausa, ya continúo con las opiniones de nuestros invitados. Ustedes opinando en Twitter con el hashtag LaNocheFARC. ¿Qué creen que debería pasar con los exjefes guerrilleros de las FARC que abandonaron sus zonas de reincorporación? Pues nos escribe a esta hora Ángela Garnica, dice que les caiga todo el peso de la ley y se les condene por sus delitos con condenas justas. Harlen González opina, se debería explicar si estos exguerrilleros tienen libertad de moverse por todo el territorio colombiano. Y también Javier Guerra asegura encontrarlos y extraditarlos por crímenes de lesa humanidad. Vamos a la pausa, ya regresamos en La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. En medio del misterio que rodea el paradero de por lo menos 9 exjefes de las FARC, el programa La Noche obtuvo el testimonio de una recién desmovilizada de las disidencias de esta extinta guerrilla, quien actualmente está en proceso de reintegración a la vida civil. Alias Joana, del Frente Séptimo, aseguró que existe un pacto entre varios excabecillas de regresar a la selva y conformar una nueva guerrilla. Según Joana, alias El Paisa, visitó recientemente un campamento de las disidencias y se reunió con varios guerrilleros. Exclusivo La Noche. Explíqueme, Joana, en qué consistía ese pacto del que me está hablando. Que ellos iban allá, pero que ellos regresaban. Que ellos iban allá como para cumplir algo de que Timochenko había pactado con Santos, porque según eso, lo que nos decían los otros comandantes era que Timochenko era infiltrado. Que Timochenko toda la vida estuvo infiltrado, que estuviese Cano o Manuel Marulanda o Tiro Fijo es Mono Ojoy, Jorge Briceño, eso nunca había pasado, ¿sí? Entonces, pues nosotros guardamos la esperanza que otra vez la guerrilla, digamos, íbamos a volver a armar otra vez el grupo como en sí. ¿Y quiénes eran los comandantes que habían hablado de ese pacto de regresar otra vez a las selvas? Uno que no está de acuerdo casi con lo del proceso, que estaba por allá, pues la verdad es como analizando y como mirando a ver qué se podía sacar del gobierno, era Oscar El Paisa. ¿Y usted lo escuchó alguna vez que él haya dicho que iba, pero se regresaba? Eso fue en diciembre, lo informó allá adentro. Creo que él se jugó un día y estuvo hasta por allá en reuniones con los comandantes, con mis jefes, y fue ya los superiores, con los superiores y ya los jefes de nosotros de mando vinieron y nos comentaron. Señor Juan Carlos Garzón, director del área de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, ¿quién garantiza que estos exjefes guerrilleros que salieron de las zonas donde estaban no están delinquiendo? Pues la verdad es que no tenemos información para asegurar que lo están haciendo o no. Yo creo que hay que ser muy responsable con la información que tenemos hoy. Por ejemplo, el testimonio de esta persona que, digamos, aparece como una fuente. Me parece muy raro que una persona de ese nivel tenga información de una articulación entre los jefes. Yo creo que estamos en un momento crítico de esta transición en donde el presidente Iván Duque tiene la oportunidad de recomponer el proceso, de reafirmar y darle certidumbres a las personas que están en la reincorporación y también, digamos, de tomar medidas
para atender este fenómeno, responder a este fenómeno de las disidencias. Pero mi preocupación es que tengo la impresión que aquí estamos tejiendo, juntando lo de los comandantes con lo que pasó con la Fiscalía, este testimonio para concluir que estamos ante un grave riesgo de una cosa que la verdad no tenemos información. Hay una preocupación, tenemos que operar a partir de unas certezas y de un manejo responsable, porque lo que está ocurriendo es muy importante para el país y tenemos el grave riesgo de reactivar ciclos de violencia y de que esta paz, que es una paz incompleta, termine deteriorándose ante sectores que la ponen en duda y que en lugar de estar mirando hacia adelante, estamos ahora tratando de construir una narrativa que pone en juego lo que tenemos en nuestras manos, que es la capacidad y la oportunidad de superar una situación de violencia. Bueno, nosotros les ponemos los hechos y aquí generamos el debate. Senadora María del Rosario, este testimonio es de una mujer que se está reintegrando a la vida civil, justamente ayudada por el Ministerio de Defensa. Podría ser válido como una fuente periodística, pero yo se lo pongo a usted también. ¿Quién nos garantiza que estas personas que salieron alegando falta de garantías, unos pocos de muchos guerrilleros que también se están reintegrando a la vida civil, no están delinquiendo? Precisamente esa es la gran pregunta. ¿Quién va a responder? Y a responder con relación a estas personas. Por eso la fuerza pública tiene que estar actuante para que todos aquellos que no estén respondiendo a los compromisos adquiridos, que estén nuevamente delinquiendo, se les persiga y se les lleve a la justicia ordinaria. Segundo, yo sí lo que veo claramente es que algunas de estas personas se han aprovechado de los beneficios, del indulto, de la amnistía y de recursos del Estado y luego han salido a hacer sus actividades delictivas. ¿Por qué? Porque de pronto están viendo que no tienen los espacios o por cualquier circunstancia política. El gobierno del presidente Iván Duque estoy seguro que hará todos los esfuerzos para asegurar la reincorporación de aquellos que cumplan los acuerdos y aquellos que estén dispuestos a someterse a la justicia colombiana. Pero también estoy segura que no le temblará la mano para que las fuerzas militares y de policía persigan a los que incumplen los compromisos y la ley. Senador Barreras, ¿qué tan latentes son los riesgos de que estos ex jefes guerrilleros terminen haciendo parte de las disidencias de las FARC? Depende de si esta narrativa, como ha dicho con precisión el profesor Juan Carlos, avalo lo que acaba de decir, si esta narrativa que trata de construirse para deslegitimar el proceso, para deslegitimar la JEP, para sembrar incertidumbre, tiene éxito, entonces van a lograrlo. Es decir, va a echarse por tierra el proceso y ya no serán unos cientos, sino miles los que vayan a las disidencias y a las bandas criminales porque se les habrá convencido a través de esta narrativa de que el proceso de paz fracasó. Hay una irresponsabilidad enorme en esa construcción. Fíjese lo que ustedes acaban de decir, que este testigo, que no podemos ver porque yo estoy pues con una cámara que no me permite ver la imagen, es una persona que se ha reinsertado con el Ministerio de Defensa. Grave violación, no solo de los acuerdos, sino de la ley. La reinserción se hace en la Agencia de Reintegración. Si esa persona está en el Ministerio de Defensa, la están usando como testigo, o como espía, o como informante, o como infiltrado. Los televidentes habrán visto una cosa insólita. La señora que se supone que se está reintegrando a la paz añora al mono Jojoy y a través de sus cámaras dice que ojalá estuviera de nuevo el mono Jojoy y no ocurriría que Timochenko ahora resulta que era un infiltrado del ejército. Eso es delirante. A mí me parece que, como ha dicho el profesor Juan Carlos, hay que ser muy responsable. Yo no tengo duda alguna, como todos los colombianos, que durante 50 años las FARC cometieron todo tipo de crímenes. Por supuesto que sí, también los agentes del Estado, las madres de la Candelaria, las madres de Soacha también están esperando la verdad sobre los falsos positivos. Para eso hicimos la paz, para que no se cometieran más esos crímenes. En todos los procesos de paz del mundo hay un porcentaje, 10, 20, 30% de personas que se queden por fuera. Esos que sigan delinquiendo, claro que hay que perseguirlos, claro que hay que castigarlos. Pero construir una narrativa para decir que la paz fracasó y que lo que hay que hacer es perseguir a los que sí dejaron las armas, le envía un mensaje a quienes puedan hacer procesos de paz en el sentido de que no los hagan porque se les va a traicionar, que sigan en el monte porque el Estado les incumplió con el compromiso de la reincorporación.
No nos hagamos más daño. ¿De qué le sirve a Colombia resucitar ese fantasma? Mirar hacia atrás, miremos hacia adelante, incluyendo los delitos nuevos que cometan. Si cometen delitos nuevos, el señor Iván Márquez o cualquiera, pues tiene que ir a la justicia ordinaria, de acuerdo con la senadora María del Rosario Guerra. Pero no significa eso que se construya una historia según la cual la paz no existe porque hay minería ilegal. La paz no existe porque supuestamente la JEP, mire la gravedad de la afirmación, han cometido delitos para justificar que se escapen de las zonas. Si es que se pueden salir de las zonas, no necesitan cometer ningún delito para salir de la zona. De manera que tratemos de mirar hacia adelante. Insisto, finalmente, ayudémosle a un gobierno nuevo, de un presidente joven que es Iván Duque, a tener éxito y no lo devuelvan al pantano de la guerra. Ningún favor le hacen a él ni a Colombia, porque volverían a reeditar el escenario de víctimas. Senador Barrera. Senadora. Así como usted, senador Barrera, dice que no volvamos el discurso hacia atrás, yo le pido no siga igualando a nuestras fuerzas militares, que han sido fuerzas militares que la mayoría respeta la Constitución y la ley, que la mayoría ha hecho un servicio al Estado, que unos pocos hayan cometido los delitos, ahí están, que se les investigue, pero yo no puedo aceptar que usted siga poniendo a nuestras fuerzas militares y de policía al mismo nivel de las FARC, que sí lo que han hecho durante tantos años es secuestro, es violaciones, es reclutamiento de menores. Entonces, al menos respeto por nuestras fuerzas armadas y de policía que han sido dentro de la democracia con la Constitución y la ley. Yo no he dicho eso, senadora María del Rosario, no ponga en mi boca afirmaciones. Cuando digo claro que lo digo, por eso tengo que hacerle la precisión, senador. 500.000 hombres, usted hizo parte de las negociaciones del proceso de paz y tengo un corazón especial para defender el proceso, eso es legítimo. Pero tenemos que ser claros y no podemos igualar a las fuerzas militares y de policía como si fueran igual de criminales que fueron la guerrilla, la FARC, usted es la que lo está afirmando. Usted es la que lo afirmó ayer su compañera María Fernanda Cabal, que dijo, ella lo dijo, y ahí está ella lo dijo, dijo que las fuerzas militares eran inservibles. Mire, María del Rosario, las fuerzas militares, 500.000 hombres y mujeres, yo los conozco, yo los visité en prisión. Muchos de ellos que tuvieron que estar presos por fuerza del conflicto han vuelto a la casa gracias a la JEP, han recuperado la libertad. Por eso esos coroneles y esos generales están viendo a la JEP, tema, porque senador, saben que no, ese es el mismo tema. No lo ese es el lo tema. Lo que no le puedo permitir es que sigan poniendo como si las fuerzas militares y policía fueran los mismos criminales que la FARC. Nadie ha dicho y no eso. Lo son los que cometieron falsos positivos que respondan ante la justicia, los que violen los derechos humanos que respondan ante la justicia, pero el grueso son dentro de la democracia con la Constitución y la ley. Nadie ha dicho eso. 500.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, senadores, arriesgan su vida todos los días, perdóneme, y merecen todo el aplauso y tienen el cariño de los colombianos. Solo el 1%, así es, que es nada, así es. Todo el 1% están encartados. El aprecio y el esas respeto, personas, porque aquí se ha perdido, sí, claro, aquí los escupen, los maltratan y se queda callada la ciudadanía. No, señor. En eso estamos respeto de acuerdo. Por la autoridad. En eso estamos de acuerdo. Dígale a María Fernanda Cabal que lo respete y no diga lo que dijo ayer. Senadores, es una fuerza pública inservible. Es ella la que ofende el honor militar. Se nos agota el tiempo, el debate ha estado muy bueno. Ese que responda a cada uno, pero hoy tenemos que recuperar la respetabilidad por nuestra fuerza pública y de policía. Gracias por su compañía, gracias por haber estado con nosotros, Roy Barreras, aquí en el programa La Noche. Muchas gracias. Gracias también, senadora María del Rosario. A ustedes mil gracias, buenas noches. Gracias, Juan Carlos Garzón, el director del área de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz. A todos ustedes los invito a que nos sigan enviando sus comentarios, opinen en www.ntn24.com, escríbanos en Twitter a @ntn24, @segurizati, @Jason Calderón. También estamos en @lanocheNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que pasen muy buena noche.